¿qué tal? Soy Usui. Hoy les traigo el primer libro de la trilogía, El Corredor de Laberintos. Ya saben que me encantan estos mundos distópicos, o en este caso posapocalípticos. Este está escrito por James Dashner en el 2009. Por otro lado, la traducción al español del libro es diferente a la traducción al español en la película. Y hay palabras que yo las usaba de otra forma y en la película me vengo a enterar que son otras, como por ejemplo que ellos a los bichos le dicen penitentes, yo le digo laceradores. Al área donde ellos están le dicen área, yo le digo claro. La cárcel le dicen hueco, era hueco, yo le digo trullo. La enfermedad le llaman la llamarada, yo le digo el destello. Y hay un personaje que sí en inglés es sartén y en la película le pusieron sartén, pero yo lo conozco como fritanga. Y ya con esto ahora sí nos vamos con el casting. Una cosa que le tengo que reconocer a la película es que tiene muy buen casting, así que voy a poner muy poquitos porque los demás creo que son perfectamente ellos. Solamente voy a decir algunos personajes que tienen detallitos de diferencia y Fritanga que sí está cambiado por completo. Pero la verdad no me molestó. Me molestó más que le cambiaran la personalidad. Thomas, lo único que me faltó era que tenía el pelo castaño. Le hubieran echado un tinte y yo feliz de la vida. Newt, yo la verdad que amo al actor, pero no me pegó porque número uno le faltaba personalidad y segundo, músculos. Winston, lo único que dicen es que estaba lleno de acné y no lo pusieron en la película. La primera diferencia que vemos es la caja. Es de metal y solo venía él. Mandan un chico al mes y suministros una vez a las semanas, pero no coincide con el mismo día del muchacho. Y al despertar, lo primero que recuerda es su nombre. Y al salir solo se queda mirando hacia alrededor, no sale corriendo y por lo tanto no lo encierran. Él no es tan cobarde, al contrario, lo que lo diferencia de los demás es que cuando se despierta es muy curioso y lo único que quiere son respuestas. Los demás siempre lo que hacen es llorar por casi un mes. Mientras está hablando con Newt y Albie, escucha un grito en la hacienda que después descubrimos que es Ben, un constructor al que habían picado. No era corredor. Y otra cosa, Albie como personaje no es tan amable. Y esto es una anotación para toda la película. De hecho, me cae mal. Y en la película no, en la película lo adoré. Más tarde, mientras está con Shock, Thomas ve por primera vez una cuchilla escarabajo. Es como un lagarto metálico que es como los creadores los observan. Más tarde, Gally se le enfrenta y le dice que un lacerador lo había picado y que durante el cambio tuvo visiones sobre Thomas y que no confiaba en él. Y en esta escena es el propio Shock el que impide que él entre al laberinto diciéndole que pronto van a cerrar las puertas. Que por cierto, es en ese momento que el laberinto cambia, no durante la madrugada. Y no fue Gally el que le salvó la vida. Aquí se inventa una escena entera que es la ceremonia para celebrar su llegada y por lo tanto la pelea con Gally nunca pasó. No tiene sentido esta ceremonia porque ellos siempre se acuestan temprano ya que se levantan al alba a trabajar. Y también tienen otro error en la trama, que es que Newt le dice que los constructores no son muy inteligentes, pero si hay algo que los une a todos es que son listos. Si no, no se hubiera podido crear esta comunidad tan completa y compleja en 3 años. En realidad lo que pasa es que simplemente se van a dormir y en ese momento Thomas siente como que ya había estado en el claro antes y le dice a Chuck de repente, oye, quiero ser corredor. En la película nos ponen que tiene recuerdos nítidos del laboratorio, cosa que nunca pasa. El que levanta a Thomas es Newt, no Albie, lo lleva a una de las paredes del laberinto donde detrás de unas hiedras hay una ventana que da al laberinto y como todavía no se habían abierto las puertas, todavía los laceradores estaban rondando y ven a uno. Básicamente lo llevó para meterle miedo y que no entrara al laberinto. En la película nos ponen a Albie dándole un cuchillo para que escribiera su nombre. De hecho, luego de esto es que Albie lo lleva a la visita, al recorrido. Y en medio de esto llega otra caja con Teresa. Sí, Teresa llega al otro día que Thomas, por lo que era raro. Y cuando ella entra en trance dice, todo va a cambiar. No,
Thomas. Ese día después del almuerzo, Thomas va a dar un paseo y ve a otra cuchilla lagarto y se da cuenta de que en su espalda tiene puesto la palabra cruel y lo persigue y llega al bosque, a los muertos, a la parte del cementerio. Que por cierto, sí, las tumbas son rústicas, pero no tienen los esqueletos ahí a berro. Y aquí, cuando Ben lo ataca, no salen del bosque, simplemente en ese momento llega Albie con un arco y una flecha y le mete un flechazo por la cabeza. Más tarde en el libro vemos que Ben sobrevive y de todas formas lo destierran, y esto sí sale en el libro. Aunque el destierro es un poco diferente, pero... Al otro día vemos que Thomas ve a Mino salir del laberinto temprano y se desploma en el césped. Thomas se acerca, llega a Albie y Mino les dice que es que había visto un lacerador sin vida en el laberinto. Ya al otro día por la mañana, Newt le dice a Thomas de que él había sido un corredor, pero que huyendo de un lacerador se lastimó el tobillo y no pudo seguir. Y en ese momento vemos que Albie y Mino iban al laberinto para ver al lacerador que había visto el día anterior. No fue para seguir los pasos de Ben. Y en la película también nos dicen que Albie fue el primero y no, fue de los primeros. Nunca llueve en ese lugar. ¡Nunca! Bueno, entonces nos movemos cuando Thomas, Mino y Albie estaban encerrados en el laberinto. Aquí Mino le dice que cuando fueron a ver al lacerador, solo fingía estar sin vida y que picó a Albie, pero curiosamente solo después salió huyendo. Y en eso le dice, bueno, tenemos que separarnos, solo sigue corriendo y se va. Y los deja solo a Thomas y a Albie, por lo tanto no lo ayuda a subir a Albie por las hiedras. Lo sube Thomas solo. Y de hecho él después se encarama, hace la de Tarzán, después cuando huye del lacerador huye por la pared, después se tira al piso. Bueno, que por cierto, los laceradores no son escorpiones babosos, son babosas gigantes. Tienen como 4 metros de largo y como 2 de ancho y no tenía ni boca, ni cabeza, ni nada. Solo que de su cuerpo salían unos pinchitos de metal que después hacía así como un armadillo y rodaba y así era como se trasladaba, no teletransportaba, porque se tiene que teletransportar el bicho. Y así era como se trasladaba. Y además, alrededor de la babosa tenía brazos aleatorios al azar que tenían sierras, luces para ver por dónde iban, las agujas y garras. Sí, era un bicho horrible y asqueroso. Bueno, huyendo de este lacerador, se encuentra con 3 más adelante y entonces lo que hace es que regresa al anterior, cosa que lo vuelve loco, en plan, no, se tostó. Y lo que hace es que cuando llega, da un salto hacia un lado y sigue al siguiente pasillo. Y después termina con los 4 cayéndole atrás. Más adelante ve a Mino y le dice, oye, vi lo que hiciste, tengo un plan. Y ya, como les había dicho anteriormente, el laberinto no se mueve a esa hora. Esto me recordó a la tercera prueba de Harry Potter, el Cáliz de Fuego, que también me cambiaron el laberinto así. Mino lo que hace es llevar a Thomas hacia el precipicio. Sí, hay un precipicio en el laberinto. Es un espacio que da al borde. Entonces lo que hacen cuando llegan al precipicio es que están los dos, Thomas y Mino, y cuando están llegando los laceradores, ellos lo que hacen es saltar hacia un lado, que habían otros pasadizos aquí, y simplemente caen al precipicio los bichos. Bueno, 3, porque el cuarto se queda en el borde y simplemente lo patean. En la película nos ponen que Thomas retuvo al bicho con las hiedras y que después lo escacharon cuando se movió el laberinto. A Albie enseguida le dan el suero ya que viene semanalmente con los suministros, o casi semanalmente, no vino con Teresa. Y creo que aquí es cuando viene Teresa en la película. Al otro día en la reunión con los guardianes, cuando estaban decidiendo el destino de Thomas, que sí, la reunión fue entre los guardianes, no entre la comunidad entera, cuando Mino dice que él fue un cobarde, que Thomas debería ser el nuevo guardián de los corredores, en ese momento Gally enfurece y empieza a ofender a Mino. Mino le da un bofetón a Gally que lo tumba al piso y entonces él se enoja y se va amenazando a Thomas con... ya saben. Más tarde Albie habla con Thomas y le dice que mientras sufría el cambio lo vio a él y a la chica y que no eran buenos, y también que recordó el destello. Y cuando iba a seguir hablando se empezó a estrangular y entonces Newt y Thomas lo evitan y él dice, no fui yo, una fuerza mayor lo estaba haciendo, como intentando callarme la boca. Y por último solo les dice que protejan los mapas. Y aquí hay una cosa que yo no entiendo del libro. No, eso lo voy a decir de último. Solo recuérdalo. Remember me.
Y entonces en eso Newt se lleva a Thomas a ver a la chica a ver si recordaba algo, y en ese momento Thomas escucha en su cabeza la palabra Teresa, bueno, el nombre, que era la chica hablándole telepáticamente. Ella le dice que ellos dos le hicieron esto a los muchachos y que ambos habían sido enviados a las pruebas para poner fin a todo. Ya sabemos que en la reunión, como castigo a Thomas, le ponen que tiene que estar un día en el Trullo, y al otro día, antes de que lo metan ahí a la cárcel, Chuck le dice que Gally la noche anterior había escapado al laberinto y que obviamente estaba desaparecido. Que sí, Thomas estuvo todo un día en el Trullo, no toda la noche, y Chuck le lleva el almuerzo. No tiene sentido que si has estado comiendo todo el día, por la madrugada de repente, ¡ay, qué hambre tengo! Aquí le dice Mino que los corredores habían renunciado. Los corredores nunca renuncian. Ni Thomas quería ir a ver al bicho aplastado porque, obvio, desaparecieron por el precipicio. Y por lo tanto tampoco encuentran este artilugio. Entonces todo ese día estuvo en el Trullo y al otro día Mino entrena a Thomas para que sea corredor. Le da zapatos, equipo y 2 cuchillos de una sala secreta de armas que tenían. Le muestra la sala de los mapas, que esta es un bloque cuadrado de cemento sin ventanas, solamente una puerta, no la jungla. Y aquí le explica que el laberinto estaba dividido en 8 secciones que recorrían 8 corredores, uno por cada uno, diario. Y que por la noche, cuando las paredes se mueven, estas secciones son las que cambian, no el centro, que es donde estuvieron ellos ayer, que es donde estaba la entrada y el precipicio. Bueno, una de las entradas, creo que era la puerta oeste. Y que el laberinto se movía repitiendo un patrón aproximadamente una vez al mes. Y le enseña los mapas, que eran hojas y hojas y hojas reunidas durante 2 años, que estaban en 3 baúles. No estaba tallado, no tiene sentido que si el laberinto se mueve, esté tallado. Y también te ponen en la película que las secciones se abren una al día. ¿Qué? Después de esto van al laberinto a la sección 1, que era la de Mino, que se iba a través de la 8 porque nada más habían 4 puertas. Y simplemente toman notas de los cambios ocurridos la noche anterior, hasta que llegan a un callejón sin salida que les dice que ya habían terminado el recorrido y regresan. Y esa noche, antes de dormir, Thomas escucha en su cabeza la voz de Teresa que le dice: acabo de desencadenar el final. Y esto sí lo quise ver en la película. Cuando ellos despiertan se dan cuenta de que el sol desapareció, que el cielo ya no es cielo, es como un techo gris, y entonces se dan cuenta de que todo era artificial. Ellos están en una cápsula y por eso no llueve. Bueno, Thomas y Mino van al laberinto ese día y antes de ir a la sección 1 ven a un lacerador. Le caen atrás y se dan cuenta de que él fue al precipicio y se tiró. Y entonces recuerdan que los 4 del otro día, cuando cayeron, no caían hacia abajo así, no, sino que desaparecían. Entonces reúnen unas cuantas piedras y le empiezan a tirar ahí, pero simplemente las piedras caían por ahí para abajo. Hasta que una de Mino cayó exactamente en esa área y entonces se dan cuenta de que ahí era el agujero de los laceradores. Se supone que es por ahí por donde vienen y se van. Como ustedes saben, en la película cambian que ellos van a una sección, la de las tablas, y ahí encuentran la salida, que era el hueco este, ¿no? Aquí quería anotar algo, y es que yo no sé cómo en la película nadie dice nada de que por qué la cosa esa del bicho tiene que pitar como un GPS que diga, ay, la puerta está para allá. O sea, si tú fueras el bicho, ¿por qué pitarías? No pitaría. O sea, yo veía la película y decía, pero es que no tiene sentido de que esa cosa pite. ¿Por qué pita? Si yo fuera un bicho, me molestaría que en la cabeza se me estuviera pitando hasta que encuentro la puerta. Ay, no, en fin. Regresan y le cuentan a Albi y a Newt sobre su descubrimiento, y estos le dicen que la caja con los suministros que debía llegar ese día no llegó, y Chuck le dice que la chica había despertado. En eso Thomas escucha su voz que le está diciendo que sus memorias se estaban desvaneciendo y que el laberinto era un código. Thomas huye hacia el bosque, al lugar donde suele dormir, pero de todas formas Teresa lo encuentra. En la película, alguien me explica de dónde Teresa se sacó tantas piedras. Y cuando Thomas y Teresa regresan al claro, Albi y Newt les dicen que esa noche las puertas del laberinto no se cerraron. Y entonces, como Teresa había dicho que ella era la culpable de todo esto, la llevan al Trullo y todos se preparan para pasar la noche con los bichos ahí en el claro. Tapan las ventanas con tablas, se empiezan a taponearlo todo, en fin. Reúnen armas, suministros. Ya cuando casi era la hora de que llegaran los laceradores, en una habitación Albi les dice a Newt, Mino y Thomas que él ya no está capacitado para ser líder,
líder y que igual que Ben y Gali había visto durante el cambio el mundo de afuera y que no quería regresar. Entonces que le dice a Newt que sea el líder, aunque él siga siendo la figura para los demás de la comunidad, y que iba a ver los mapas para ver si descifraba algo, y se fue. Y las personas que se leyeron los libros, díganme si les pasó igual que a mí, que cuando yo vi que él estaba tan interesado en los mapas y se fue, ustedes sabían también que le iban a hacer algo, ¿no? O sea, yo dije, no, le va a hacer algo a los mapas. Bueno, llega la hora y los laceradores llegan al claro y uno va a la hacienda, a la casa donde estaban ellos, y empieza a trepar por las paredes hasta llegar a la ventana donde estaban ellos. Y en eso, Gali entra por la puerta y todo el mundo se queda como ¡ah! Y les empieza a decir que los laceradores se iban a llevar uno por uno cada noche. Uno por uno. Pelea con Tomás, le mete un tablazo que tenía la ventana a Newt por la cabeza, lo pone inconsciente, y el lacerador, cuando va a llevarse a Newt, Gali se sacrifica, se tira hacia el cuerpo del lacerador y simplemente el lacerador se lo lleva al laberinto, con todos los demás siguiéndoles atrás y celebrando así con los brazos como si tuvieran una victoria. No pasa la locura de la película, la matanza, nada de eso pasa. Albie no se sacrifica ahí y Thomas no se pica así ni ahí, aunque de los cambios este es de los que menos me molestan. Lo resumieron bien. Lo de Tomás picándose, digo. Cuando los laceradores se van, Mino les cae atrás y cuando regresa dice que efectivamente todos se habían tirado por el precipicio hacia el agujero. Y en eso ven la sala de mapas en llamas y yo estaba como... obvio. En eso Thomas va a ver a Teresa al trullo y empiezan a hablar sobre lo que ella había dicho de que el laberinto era un código y empiezan a suponer que tal vez lo que hacía era deletrear letras o números o algo, y entonces Thomas diseñó y los mapas que los acaban de quemar. Pero Mino, por la advertencia de Albie, se había llevado los mapas a la sala de armas. O sea, los que quemaron eran falsos, porque sí, no sospechaban que era Albie porque él tenía un golpe en la cabeza. Pero bueno, era obvio que era él. Lo que hicieron fue que las 8 secciones las trasladaron a papel encerado y, por ejemplo, el día 1 los montaron uno encima del otro y formaron la letra E. Y bueno, siguieron por ahí para allá hasta que hicieron la palabra emerge. Luego Mino se va con Tomás al laberinto, mientras Newt y Teresa seguían con el mapa, pero se dan cuenta de que las paredes no habían cambiado el día anterior, y en eso Thomas escucha la voz de Teresa diciendo de que habían reclutado a otros muchachitos para descifrar los mapas y que ellas estaban avanzando y que tenían más palabras. Y aquí Thomas le habla telepáticamente por primera vez. En eso Thomas ve una chapa de metal en la pared que decía catástrofe radical, unidad de experimentos letales. ¿Les suena? Y Mino dice que eso estaba por todas partes en el laberinto. Durmieron ahí, pero no pasó nada, y al otro día, cuando ellos dos y todos los corredores regresan, les dan la noticia de que esa noche se habían llevado a otro muchachito. Van a la sala de los mapas y se dan cuenta de que el laberinto repetía 6 palabras: emerge, atrapa, sangra, muerte, difícil y pulsa. Y aquí es cuando Thomas decide ser picado por un lacerador esa noche cuando van y se llevan a otro muchacho, porque quería recuperar sus recuerdos y ver si descifraba ese código. Por eso les dije que creo que es el único cambio, resumen, que sí me gustó en la película. A los 3 días, cuando Thomas despierta del cambio, convoca una reunión y les dice que iban a tener que entrar al agujero de los laceradores y escribir el código en alguna parte. Y obvio le dicen que en esos 3 días se habían llevado a 3 muchachos más, que uno era Sart, un guardián con el que él se llevaba medianamente bien. Thomas les explica que ellos eran niños que habían sido secuestrados de sus padres desde chiquiticos y los habían criado en escuelas especiales para prepararlos, y que sus nombres eran de científicos famosos: Thomas Edison, Albert Einstein, Isaac Newton, etc. O sea que ni siquiera eran sus propios nombres. Y luego los meten en el laberinto, que era una prueba sin solución, a ver quién seguía intentando resolverlo contra viento y marea. Y también les dice que sabía dónde estaba la salida y el código porque él y Teresa habían sido manipulados para crear el laberinto, porque ambos compartían el don de la telepatía. Albie les dice que él no quería regresar y confiesa haber quemado los mapas, diciendo que una enfermedad llamada el destello había infectado a muchos y que gran parte del mundo había sido destruido. Entonces Newt dicen que deberían de ir al agujero esa noche cuando los laceradores salgan a buscar a su siguiente víctima, porque se supone que no estén en el laberinto. Al final todos los guardianes están de acuerdo con el plan y empiezan a convencer a los muchachos, y al final la mayoría va, eran como 40. En la noche cogen sus armas y van al laberinto. Y ya saben, la lucha con los laceradores en el laberinto era para que Thomas y Teresa fueran a
al agujero, o sea, darles paso de que fueran al agujero y teclear el código, no fue ese pasillo. Como Thomas le tenía tanto cariño a Shock, él se lo lleva hacia el agujero. Adentro ven una computadora y Teresa empieza a teclear rápidamente el código. En eso llega un lacerador por el agujero y Thomas pues acaba con él. Y Teresa les dice que la última palabra pulsa, la computadora no quería teclearla, que con las 5 anteriores la computadora se había apagado. En eso llegan 2 laceradores más, creo que eran 2 o 3, no me acuerdo, 2 laceradores más, y Chuck dice, ¿no será que hay que apretar el botón ese que dice ahí, apagar el laberinto? Básicamente Chuck le salvó la vida a todos, Teresa lo presiona, todo se queda en silencio, los laceradores como que se apagan y se abre una puerta y de uno en uno empiezan a caer por el agujero los muchachos, Newt, Mino, Fritanga, Winston, eran 21 en total. La otra mitad no sobrevivió. Que en la película sobrevivieron mucho menos, como 5 o 6, algo de eso. Ellos atraviesan la puerta, caen por un túnel y llegan a un pasillo donde habían cristales con 20 personas detrás de ellos observándolos, los creadores. Se abre una puerta y entra una mujer con un muchacho al lado que tenía puesto una capucha. Thomas la reconoce, pero no recuerda quién es. La mujer los felicita por haber sobrevivido y haber pasado las pruebas con éxito. Y ven que el chico de la capucha era Gally. Este estaba nervioso, como llorando, diciendo que no controlaba su cuerpo y que no podía evitar lo que estaba a punto de hacer. Y en ese momento se empieza a estrangular, así que se calla la boca y coge una daga que tenía en el bolsillo de atrás y se lo lanza a Thomas. Y Chuck se le mete en el medio y pues lo mismo de la película. Y aquí yo tengo una duda. Albie fue picado y lo controlaban. Gally fue picado en su momento y lo controlaban. ¿Por qué a Thomas, que lo picaron, no lo podían controlar? Eso es una duda que tengo del libro. Bueno, cuando pasa esto de Chuck, Thomas ataca a Gally, sí, es Thomas, y lo deja moribundo en el piso, y Newt y Minus son los que lo alejan. Que en la película cambiaron toda esta escena diciendo que Gally estaba actuando así porque lo habían picado en ese momento. Y yo me pregunto, ¿cómo Gally llegó hasta ahí? ¿Cómo sobrevivió? ¿Cómo consiguió la llave? Después de golpear a Gally, Thomas empieza a acunar a Chuck llorando y en eso llegan los rescatadores a llevárselos. Y es cuando le disparan a la mujer y a todos los que estaban en el cristal. Que en la película yo no entendí esto. Ellos llegaron, los asesinaron, se fueron y regresaron cuando los muchachos salieron. Y otra cosa que quiero apuntar, y esto más que de la película es del libro también, o sea de ambos, a nadie se le ocurre y dijo, qué casualidad, los rescatadores llegaron exactamente en el momento en que nosotros salimos, no cuando estábamos en el laberinto, no después, no, en el justo momento. Nadie se le ocurrió, nadie, con lo inteligente que son. Yo cuando leía eso era como, date cuenta. Otra diferencia que veo como un grave error en la trama es que en el libro ellos se van en un autobús, que por cierto, antes de ir al autobús, una mujer con la enfermedad ataca a Thomas y le dice que él los iba a salvar a todos del destello. Bueno, cuando ellos escapan en el autobús, en la película ponen que escapaban en helicóptero y vieron al laberinto de lejos, aquí la muralla amarilla de Shingeki no Kyojin, en plan, míralo. Ustedes tenían helicóptero y supuestamente veían el laberinto, no podían tirar una soguita, no sé, para rescatarlo. Grave error, porque es que en el libro es una cápsula, como les dije, obviamente no tenían cómo entrar. Estando en el autobús, una de las rescatadoras les explica la historia de que una llamarada del sol había acabado con la tierra, que después salió la enfermedad del destello y que había un rumor que había una cura en los Andes. Y ya finalizando el libro tenemos que los rescatadores llevan a los muchachos a un edificio que tenía las habitaciones pintadas con colores brillantes, le dieron pizza, o sea, ellos ahí estaban en la luna. Y antes de dormir, Thomas habla telepáticamente con Teresa sobre todos los sucesos y se lamentan por Chuck. Luego en el libro tenemos un epílogo que me encanta porque cuando leí fue como, claro, por eso los rescatadores llegaron en ese preciso momento. Que estaba creando un correo electrónico diciendo que las pruebas habían sido un éxito, tanto en el grupo A como en el grupo B, taca. Y este es el cambio que más me gusta en la película porque lo hacen visual. Ella en una reunión comentando esto, de que ella ni había fallecido y que todo había sido un plan y que los rescatadores y la de Chuck había sido todo planeado, que no sé qué. Bueno, y con esto ya finalizamos la comparación del libro con la película. Aunque más bien fue la narración del libro porque la película nada que ver. Creo que no necesito dar las conclusiones de lo que me gustó y lo que no me gustó.
creo que se sabe bien claro que no me gustó nada, excepto el epílogo. Yo sé que la película fue un éxito en taquilla y entiendo por qué, los efectos excelentes, el casting 100 de 100, pero al cambiar la trama, en mi caso, no fue disfrutable y creo que para nadie que se haya leído el libro. Porque además son cambios que yo digo, ¿con qué necesidad? El libro ya tiene suficiente acción, tiene tensión, tiene suspenso, ¿por qué cambiarlo? Yo entiendo que hay algunas adaptaciones que lo hacen más cinemático para darle más ese toque en la película, pero es que el libro, si lo hubieran adaptado fiel, hubiera sido un bombazo, creo. Un beso enorme, deja tu like si te gustó el video, comenta si estás de acuerdo en alguna escena conmigo o no, o si no te has leído el libro y te enteraste de algo por mí, o si te leíste el libro y estás igual que yo, compártelo con las personas que hayan visto la película pero le dé flojera leer el libro, o con aquella persona que se ha leído el libro y está igual que yo. Suscríbete y dale a la campanita para que te enteres de la próxima vez que suba video. Chao.